Central haciendo sus maniobras para evitar que la inflación sea mucho mayor y obviamente el costo de la vida aumente mucho más. Y esto repercute finalmente en las pymes, que dan por lo menos el 51% del trabajo en nuestro país. Cerca del 98% de las empresas que hay en nuestro país son conformadas por pymes, las que hoy día están bastante preocupadas porque fíjate que al mes de mayo por lo menos el 34% de las empresas había declarado en quiebra sus actividades. Queremos hablar sobre esta materia con Enrique Tenorio, ingeniero comercial y gerente general de CFC Capital, para que nos cuente lo que significa hoy día la realidad de las empresas y las opciones que tienen, porque no solamente a través de los créditos bancarios o que entrega el Estado pueden subvencionar también o mantener sus pymes. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas Bueno, gracias por acompañarnos. Te escuchamos perfecto. sí, lo que decían ustedes es bien cierto. Las pymes normalmente en este tipo de crisis son las que peor lo pasan, ¿ya? Las grandes empresas siempre tienen una mayor sustento, una mayor capitalización y son las pymes las que peor lo pasan. Hay datos estadísticos bien importantes y bien brutales, ¿ah? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿Sí? te Sí. escuchamos bien. El último informe que tuvimos acceso de la banca hablaba de que la banca respecto al 2022, ya respecto al 2021, los créditos a pymes habían caído casi un 20%, un 19% va a ser más específico. Por otro lado, entre enero y febrero, las cifras a febrero de la banca mostraban una caída de un 37% respecto a la disposición de créditos a las pymes en relación a la prepandemia. Es decir, está mucho más abajo, casi un 40% respecto a la prepandemia, cosa que no es lo mismo en el mundo de las empresas, donde ahí se muestra incluso un pequeño crecimiento, creo que un 7%. Entonces, todo esto muestra de que las pymes están siendo, digamos, el último en la fila en poder recibir, no son ayudas, pero sí poder recibir financiamiento, porque no estamos hablando de ayuda estatal, estamos hablando de financiamiento bancario, que sigue siendo la gran fuente de financiamiento de las empresas y de las personas en nuestro país, en un sistema bancario que está bastante desarrollado en comparación al resto del continente, a Sudamérica, ¿ya? Por otro lado, lo que tú decías es que hay antecedentes, por ejemplo, que tiene la SECH, de un ranking que hizo la SECH, que es una asociación que agrupa pymes por la bolsa de productos, donde solo el 33% de la factura se está pagando en un plazo de 30 días, siendo que hay una ley vigente de pago 30 días. Y ese porcentaje del 33% se compara con el 2022, donde era un 45%, ¿ya? Entonces, aparte de eso, suma el tema de las quiebras, digamos, que tú mencionabas, que han aumentado las quiebras. Las pymes normalmente optan por irse a la quiebra, no optan por irse a un proceso intermedio que es la reorganización concursal, porque es un proceso caro, complejo, que normalmente lo usan las empresas grandes o muy grandes, cuando tienen algún problema muy, muy, muy serio de liquidez y de solvencia económica. Entonces, claro, las pymes son las más afectadas. Nosotros, por el lado de las empresas de factoring, eh, a diferencia de las cifras que se muestran bancarias, por el lado de las empresas de factoring hay un crecimiento de 2 dígitos en los últimos años en relación a este negocio, ¿ya? Y eso viene dado porque se produce un trasvasije, tal vez, del mundo, digamos, del crédito bancario al mundo del factoring y otro tipo del financiamiento Ahora, de trabajo de empresas como nosotros. Enrique, bueno, para hacer un análisis un poquito de todo lo que nos has comentado, el escenario lamentablemente no es muy auspicioso, ¿cierto? Tenemos por una parte que se está disminuyendo la cantidad de créditos de bancos que se le entrega a las pymes, los subsidios o las ayudas estatales sabemos que también siempre son insuficientes, ¿verdad? Tenemos esta otra situación de que las facturas no se están pagando en los 30 días que corresponde de acuerdo a la ley, ¿verdad? Sino que mucho más tienen que esperar para recibir finalmente el pago de sus servicios o productos, ¿no? Como pyme. ¿Cuál es la alternativa? Tú nos hablas del factoring, para que nos expliques bien qué es el factoring, cómo opera en la práctica y si realmente es una alternativa que podría, por ejemplo, salvar a una pyme de tener que declararse en quiebra, como es el caso, entiendo, de por lo menos una cada 3 pymes antes de los 3 años de existir. Sí, mira, yo quiero ser claro en una cosa.
el factoring es un instrumento financiero que se usa mucho en economías desarrolladas como la alternativa del financiamiento del capital de trabajo. Es bastante lógico, ¿cierto? Si yo soy una empresa que facturo y le hago una factura a otra empresa, bueno, ¿cómo financio esa facturación y cómo financio el capital de trabajo? Por la vía de un factoring. Tomo esa factura, la vendo a un tercero y consigo financiamiento. Y con eso me permite recuperar mi caja y me permite incluso crecer, porque si quiero crecer y acometer nuevos proyectos que me van a llevar a una mayor facturación, esa es la forma lógica de hacerlo, ¿ya? El factoring es la solución y por eso yo les decía, las cifras de factoring, las cifras nuestras, son cifras de crecimiento de 2 dígitos en los últimos 2 años y eso viene dado porque se produce un trasvasije, porque yo creo que las pymes están logrando entender que la alternativa del financiamiento vía factoring, que no solamente son los bancos, sino que también es un grupo y una industria completa, digamos, agrupada en la asociación de factoring, es una alternativa muy válida, no solamente, y ahí aclaro, cuando estás con una crisis de liquidez. No es que uno diga, oye, recurra al factoring porque vas a quebrar. No, recurre siempre al factoring, si es lo lógico que tú financies tu capital del trabajo con el factoring. El factoring está orientado a financiar tu capital de trabajo, en la buena, en la más o menos y en la mala. Sí, claro, porque el tema está en el porcentaje finalmente que deben dejar por ese trámite y muchos empresarios no quieren acudir a él porque, claro, si tuviesen el pago a los 30 días como corresponde, no tendrían que recurrir a un factoring. Ahora, uno de los peores negocios que pueden hacer muchas veces quienes trabajan con factura es facturarle a los gobiernos. Sabemos que el Estado es muy mal pagador, de hecho, producto de esas situaciones que salió esta ley para poder pagar a 30 días, porque después salió 60, no se estaba cumpliendo, y los 30 tampoco, entonces, claro, estaban a 90, entonces también hay un tema ahí, una crítica que se le hace al Estado, que muchas veces tiene complicadísimo a muchas pymes que trabajan para ello, y ahí ha faltado una autocrítica. Pero ¿cómo está la realidad precisamente del negocio del factoring? Que claro, que tiene que competir de alguna manera, tal vez con los intereses que puedan tener alguien que les preste, un banco, una financiera, para entender un poquito el negocio también ahí que está detrás, porque claro, está la venta de esta factura, pero a quien se la vendo igual me cobra un porcentaje. No, sin duda que esto tiene un costo, digamos, y ese costo, que si bien es un costo mayor que el costo probablemente de un crédito bancario puro, es un costo que cada día se asimila más a un costo bancario, digamos, no es una cosa de loco. Hablemos de que esto no es un negocio de prestamistas, es un negocio, es una industria que está en buena parte regulada. La mayoría de nosotros somos de las empresas, como nosotros somos empresas informantes, la CMF. No es yo creo que no es el tema tanto de la tasa o del porcentaje de financiamiento. Se financia un porcentaje súper alto de financiamiento de la factura, sino que más bien un tema de la visión que existe de que esto es una instancia donde voy a recurrir cuando estoy muy complicado. Y eso es un error, es un error. Si uno mira la realidad de la zona euro, en Europa este es un instrumento que se usa muchísimo, incluso la banca lo usa mucho más que en Chile, muchísimo más que en Chile. Acá en Chile también lo usa la banca, pero lo usa en porcentajes bajos en función de la necesidad de los clientes pyme y también no pyme, pueden ser empresas medianas o grandes. Ya es un producto que se usa poco en función de lo que debiera usarse en España. El factoring tiene una penetración mucho mayor, porque es la alternativa de financiamiento de capital de trabajo. Ahora, respecto a lo que tú preguntabas, como te decía, la industria está, no te puedo decir que esté bullante, porque claramente hay una baja en la actividad, pero los crecimientos nuestros, por lo menos CFC, son de 2 dígitos los últimos 2 años, y este año incluso un poquito más, digamos. Entonces, yo creo que las pymes tienen que, y lo que tratamos de hacer también en la asociación de factoring, es dar a entender que esto es un producto muy virtuoso, que es un producto que es virtuosísimo porque te permite financiar tu capital de trabajo con el instrumento que tienes, que es la factura, digamos. Así que eso es nuestra labor, es dar a conocer a nuestros clientes y nuestros clientes y CFC que lo entienden. ¿Sí? Cuéntame. Ahora, Enrique, sí, es que para finalizar la conversación, junto con agradecerte también por tu tiempo y por contarnos todas estas alternativas para las pymes, finalmente en la práctica, ¿para qué tipo de pymes es una real alternativa al factoring, pensando que tenemos una gran variedad de tamaños también de pymes? Algunas de ellas tienen la capacidad de contratar, otras no, trabaja solamente el núcleo familiar, venden en escalas más pequeñitas, ¿cierto? ¿Desde cuánto nivel de venta, por ejemplo, tú le recomendarías el factoring? Todas. O sea, claro, si tú hablas de una empresa que vende 500 pesos mensuales, que es una micro empresa, no me cuadra,
prácticamente todas las pymes, no hay objeción alguna. Una empresa que tiene la primera factura. Aquí lo importante es que tenga un buen deudor, que facture y que el deudor sea un deudor bueno, que uno pueda tomar. Si ustedes entienden el negocio, por lo que veo, entonces, que uno pueda tomar el deudor. Sí. Y una cosa, una aclaración a lo que tú decías, digamos, antes del tema del Estado. Sí, efectivamente, el Estado es un pagador complejo, se demora. Y lo más insólito es que la ley de pago 80 días venía con una versión 2.0, que ahora se está tramitando en el Congreso, y en ninguna de esas leyes, en ninguna de esas dos versiones, viene la obligatoriedad del Estado. Es insólito. O sea, las empresas privadas tienen que pagar a 30 días, todas, incluyendo las pymes. Pero, ojo, incluyendo las pymes. O sea, las pymes, aparte de eso, tienen que pagar a 80 días también. ¿Ya? Todas tienen que pagar a 80 días. El Estado no. El Estado se va a subir gradualmente, en la medida que sea posible, porque ustedes tienen que entender que el Estado... Bueno, entonces, al final tenemos un Estado que efectivamente... Todos nosotros, las empresas, nosotros también trabajamos con facturas del Estado y el cliente tiene que entender, y yo creo que los clientes lo entienden, que cuando le van a vender algo al Estado tienen que poner pequeño delta. Y ese delta es el tiempo que se va a demorar. Pero claramente no es virtuoso, ¿cierto? No es virtuoso, sin duda. Entonces es una realidad y bueno, espero que ahora con la nueva versión de la ley eso se aclare, lo hemos hecho ver en las instancias correspondientes, espero que eso fluya. Pero como les digo, hay brotes verdes para las pymes, el factoring es una alternativa, las cifras así lo demuestran, pero nos falta mucho más. La penetración todavía es muy baja, muy baja. Y ojalá que también se vayan sumando nuevos actores para que la oferta también sea mucho mejor en términos de que sea más conveniente también para las pymes. Enrique, te queremos agradecer, nos alcanza el tiempo lamentablemente, pero ha sido una conversación tremendamente interesante y ojalá podamos tener una nueva en otra próxima oportunidad. Hasta pronto.